Muy buenos días tengan todos. Realmente creo que el día de hoy hemos tocado un tema que a veces simplemente lo omitimos porque pensamos que tal vez ya está solucionado, ¿no? Me gustó mucho la intervención de las 4 personas sobre un tema tan importante como es en este momento la defensa de la expresión y el pensamiento libre. Porque a eso tenemos que ir, ¿no es cierto? De defender un derecho de pensar, de expresar nuestras posiciones de manera libre. Conocemos y sabemos que tanto la iglesia, la educación, la comunicación tienen un poder increíble, ¿no?, ante la persona, de generar constructos, yo digo, de pensamientos que a veces pueden colonizar, pueden discriminar, en realidad pueden llevar a la violencia. Pienso que en Bolivia la Constitución, la Ley 070, da luz a que nosotros podamos trabajar el tema de la educación laica. Un artículo que tal vez deberíamos poner en las diapositivas era que la Ley 070 establece los valores sociocomunitarios productivos. Y esos valores son los que debemos trabajar a la hora de hacer práctica todas estas leyes. El problema es que tenemos leyes, pero no sabemos formar como práctica de vida estas leyes. Entonces, pienso que la iglesia aprovecha un hecho, ¿no?, de que muchas personas vivimos faltos de autoestima. Vivimos una desvalorización de los valores y damos lugar a los antivalores. Y ese es uno de los caminos que aprovecha, diría yo, la iglesia, ¿no?, para entrar y dogmatizarnos. Cualquier tipo, no solamente la iglesia católica, sino la cultura evangelizadora está presente en distintas, ¿cómo podría decir? Distintos grupos que hablan de Dios y quieren dogmatizarnos. Entonces, creo que hay que defender, yo digo, ¿no? O sea, el tema de los antivalores, tenemos que trabajar con los valores, pero cada día, ¿no?, en cada momento, no hay recetas, yo digo, ¿no? No hay nada escrito. El Ministerio de Educación ha establecido, por ejemplo, los proyectos sociocomunitarios, que obligan a que esté incorporados los valores sociocomunitarios. ¿Qué hace un maestro? Agarra, lo hace un copy-paste y después desarrolla su proyecto. Y nosotros a veces manejamos como clichés esos valores sociocomunitarios, no los asumimos. Perdón, entonces en esa lógica yo pienso que en todo caso todo lo que hemos aprendido hoy día, porque siempre ha habido un aprendizaje, debemos hacer práctica de vida. Todos los elementos que hemos trabajado hoy día y todos los valores señalados, porque es la única manera que vamos a lograr, yo digo, revertir estas posiciones, ¿no? La colonización ha llegado junto con la Biblia, y hay que leerlo, la Biblia, no es cuestión de rechazarlo, ¿no ves? Había que leerlo bien y ver de qué manera nos está dogmatizando, nos está colonizando, y leer de qué manera nos está discriminando, porque ese es el símbolo, ¿no?, de dogmatización y estigmatización, ¿no? Nada más quiero decir, hay mucho que hablar, pero el tiempo es corto y seguramente... Sí, brevemente una pregunta, una consulta a Humberto. Sabemos que son 7 siglos de presencia de la Iglesia Católica y luego la presencia de otras corrientes cristianas también. Y nosotros, como decía la compañera que me ha antecedido, asumimos como sociedad que los valores vienen de las iglesias. Es decir, la gente que no es creyente no tiene valores y que estamos en una sociedad más bien con antivalores. Mi pregunta concreta es, ¿hasta qué punto, en términos de democracia y diversidades, las iglesias practican, no hablo de sus textos sagrados y sus textos de referencia, hasta qué punto estos dos principios, democracia y diversidades, practican de manera interna y cómo existen tensiones con este desarrollo que la sociedad está haciendo, aunque sea incipiente en términos de democracia y de diversidades? ¿Dónde está la pugna, las tensiones y las diferencias entre lo que la Iglesia hace y lo que la sociedad está haciendo con gran esfuerzo? Gracias. ¿Algunas preguntas más antes de ir ya?
Acá, Patricia Sevilla. Y allá atrás también. Bueno, muy buenos días a los presentes y bueno, este tema ha sido muy importante acerca de la importancia de la educación laica para el fortalecimiento de mujeres y los derechos humanos. Mi nombre es Pamela Galván, estoy en un medio de prensa online de Derecho en Bolivia Online también, en el cual justamente en esta semana hemos tratado los derechos sexuales de los niños y adolescentes. Lastimosamente, cuando ponemos la palabra pederastría en Google y googleamos, 6.000 pederastrías hay en el mundo y no podemos no omitir eso. Ahora en Bolivia esto es recién este año. Ni Dios quiera que sigamos investigando, sigamos descubriendo en las redes sociales, en los medios de comunicación. Porque hoy en día nuestros niños no tienen ese derecho, como dice, derechos humanos. ¿Dónde está su derecho humano de protestar y decir, papá, mamá, me han acosado, me han violado? ¿Dónde está esa pregunta que se hacen? Lastimosamente en las familias existen también estos pederastas, lastimosamente, y es una gran realidad que hoy en día tenemos que subsanar y llevarlo justamente a lo que es de nuestros derechos humanos de nuestros niños, de los adolescentes. Muchísimas gracias. Una para ti, Pablo, cuando nos compartes el artículo 3 de la ley 070, con toda honestidad hay una parte que sí me hace ruido, que dice enseñar religión. Y me pregunto, y te pregunto, o sea, ¿no es más bien enseñar dentro de lo que es historia, que la historia de la humanidad está absolutamente fundada pues en las religiones, sobre todo, bueno, en el mundo occidental la católica y en el mundo oriental, digamos, la musulmana, pero nos sería más bien enseñar, bueno, además no lo dicen plural, ¿no? Entonces preguntar eso, decir si más bien vinculado como la historia de las religiones, que me parecería más laico, pero puedo estar equivocada. Y a ti, Humberto, si puedes compartirnos una o dos, viendo el tiempo, de las consecuencias más graves que ha sido tener en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? No hemos visto eso, bueno, porque es otra historia de la Iglesia Católica, pero ese nivel de conservadurismo y que decíamos que era el Trump latinoamericano, ¿no? Pero ¿cuáles, por lo menos las dos consecuencias más graves de tener esa posición no solo no laica, sino absolutamente conservadora? Sí. Esperanza, no sé si comprendí exactamente, pero me parece que pregunta hacerme si las iglesias practican los valores que predican, y especialmente diversidad y democracia. Infelizmente, y como yo soy una persona que estoy involucrado, participo de la existencia comunitaria de las iglesias cristianas, más probablemente del grupo protestante, y también hago investigaciones hace mucho. Sabemos que hay muchas iglesias en que la propia estructura gubernamental de la institución es antidemocrática. Entonces hay caudillos, en Brasil decimos a veces coronelismos religiosos. Y una cosa incluso, esto les dejo como una alerta, nosotros no estamos ahora logrando éxito en que nuestros mecanismos institucionales, jurídicos, puedan tratar de cosas como las campañas políticas dentro de las iglesias. Entonces, como algunas iglesias no son democráticas, imponen a sus fieles el voto a un diputado o a un presidente. Entonces, yo he divulgado que tenemos que pensar legislaciones, no para que el debate político no esté en la iglesia, pero para regulamentar esto, los púlpitos
no deben ser convertidos en palanques, se dice palanques. Los púlpitos de las iglesias no deben convertirse en púlpitos políticos. Entonces, en portugués decimos palanque, palanque político, donde se hacen discursos, como una palanca política. Entonces, esto es algo que muy malo que pasamos ya hace un tiempo, y muchos de nosotros que frecuentan las iglesias han experimentado eso de cuando se termina el culto, el pastor o pastora orienta la votación en un diputado, un presidente, un gobernador específico, y a veces eso viene con una amenaza espiritual, porque la desobediencia sería como que una maldición. Estás dejando la cobertura, la protección espiritual de su líder religioso. Entonces, infelizmente, hay iglesias que pasan muy distante de estos valores. Y una cosa, los valores no vienen solamente de las iglesias. Hay cosas buenas en las iglesias, pero los valores, ahora en Brasil, creo que se visibiliza más los valores transmitidos por los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Entonces, estamos en una discusión muy intensa con el agronegocio, con los tierratenentes, con la agresión a la naturaleza, y sufrimos las consecuencias de la falta de cuidado. Entonces estamos ahora con muchos representantes de los pueblos indígenas que están hablando en programas de televisión, en las universidades, incluso en las películas que han sido producidas. Entonces los valores vienen de las comunidades quilombolas, que son las que transmiten la herencia de la gente que fue esclavizada en Brasil, los negros. Entonces, eso creo que en alguna medida Bolivia está más adelante, más avanzada que nosotros, porque ya es un estado plurinacional. En Brasil hay muchas naciones. Yo digo a la gente, en Brasil hay muchas naciones, hay muchos idiomas, pero nosotros nos tratamos solo como si fuéramos una nación. Entonces, no es exactamente eso. Y siguiendo sobre las consecuencias, bueno, yo empiezo por una consecuencia dramática que no tiene que ver tiene que ver con un cambio en el ordenamiento, pero que el efecto en la sociedad fue inmediato: la violencia. Pero no la violencia, en alguna medida se mitigó en algunos lugares, no todos, la violencia criminal, pero la liberación de las armas y la promoción de un discurso de legitimación religiosa del armamento armó una grande parte de la población, y ahí nos encontramos en una situación en que no teníamos miedo solamente de los marginales, de los bandidos, teníamos miedo del ciudadano de bien, como decía, del ciudadano de familia, porque estaba armado. Yo, por ejemplo, que soy un poco más explosivo, por gracia de Dios, ahora más tranquilo, respiro en el tránsito. Ya a mucho tiempo hubo una conversión de mentalidad de cómo actuar en el tránsito. No tendría coraje de cuestionar a veces aquella ofensa que no es pesada. Por favor, y decimos algo, porque el tránsito es desafiador, ¿cómo es aquí? Y la gente, hubo situaciones en que el tipo que fue cuestionado por su posición ha salido de su carro y metió un balazo en el otro. La violencia legitimada por iglesias. Hay videos de pastores, hablamos anteriormente de los narcotraficantes evangélicos, pero hay videos de pastores bendiciendo fusiles, no para narcotraficantes, también los hay, pero para la clase media, bendiciendo las armas. Entonces hubo un